Capítulo 6. Jesús visita a su pueblo. Jesús salió de ese lugar y se fue para su pueblo junto con sus seguidores. Cuando llegó el día de descanso, Jesús comenzó a enseñarles en la sinagoga. Muchos estaban muy impresionados por lo que escuchaban y decían: ¿de dónde sacó este hombre todo esto? ¿Cómo pudo conseguir tanta sabiduría? ¿De dónde sacó el poder para hacer los milagros que hace? ¿No es este el carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven sus hermanas aquí también entre nosotros? No podían aceptar a Jesús, pero él les dijo: se honra a un profeta en todas partes, pero nadie es profeta en su propio pueblo y en su propia casa. Y Jesús no podía hacer ningún milagro allá. Lo único que hizo fue imponer las manos a algunos enfermos y sanarlos, y estaba muy sorprendido de la falta de fe de la gente de su pueblo. Así que siguió hacia otros pueblos enseñando a la gente. Jesús envía a sus seguidores. Jesús reunió a los 12 y los preparó para que fueran de 2 en 2. Les dio poder para dominar a los espíritus malignos. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, ni alimentos, ni bolsa, ni dinero, solo un bastón para caminar. Podían llevar sus sandalias, pero no ropa para cambiarse. Les dijo: cuando entren a una casa, quédense allí hasta que salgan de ese pueblo. Si en algún pueblo no les dan la bienvenida o no los escuchan, salgan de allí y sacúdanse el polvo de los pies a manera de advertencia para ellos. Los seguidores salieron para otros lugares y le decían a la gente que cambiara su manera de pensar y de vivir. Expulsaron a muchos demonios y sanaron a muchos enfermos, ungiéndoles con aceite. La muerte de Juan el Bautista. El rey Herodes oyó hablar a Jesús, quien ya era conocido en muchos lugares. Algunos decían: es Juan el Bautista que ha resucitado, por eso está haciendo milagros. Otros decían: es Elías, y otros más decían: Jesús es un profeta como los que vivieron hace mucho tiempo. Pero cuando Herodes escuchó esos comentarios dijo: es Juan, yo le corté la cabeza y ahora ha resucitado. Herodes había mandado arrestar a Juan y ponerlo en prisión por causa de Herodías, esposa de su hermano Felipe. Herodes se había casado con ella, y Juan le decía a Herodes que no era correcto casarse con la esposa de su hermano. Por eso, Herodías le guardaba rencor a Juan y quería matarlo, pero no encontraba la forma de hacerlo. Herodes le tenía miedo a Juan porque sabía que era un hombre recto y sano, y por eso lo protegía. A Herodes le gustaba escuchar a Juan, pero siempre se inquietaba con lo que él decía. Llegó el momento que Herodías esperaba para matar a Juan, y fue el día del cumpleaños del rey Herodes. Él quería celebrar su cumpleaños con los altos funcionarios, con los comandantes y con los notables de Galilea, a quienes invitó a una gran cena. La hija de Herodías entró y bailó, lo cual les gustó mucho al rey y a sus invitados. Así que el rey Herodes le dijo a la muchacha: pide lo que quieras y te lo daré. Y le prometió a la muchacha: te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. Ella corrió donde estaba su mamá y le preguntó: ¿qué debo pedir? Ella le contestó: pide la cabeza de Juan el Bautista. Enseguida, la muchacha volvió a donde estaba el rey y le hizo su petición: quiero que me traigas ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero no quería quedar mal con sus invitados y tenía que cumplir su promesa. No podía negarle a la muchacha lo que estaba pidiendo. Así que enseguida ordenó a un verdugo que le trajera la cabeza de Juan. Él fue y le cortó la cabeza a Juan en la cárcel. La trajo en una bandeja, se la entregó a la muchacha y ella se la dio a su mamá. Cuando los seguidores de Juan se enteraron, fueron a recoger el cuerpo y lo colocaron en un sepulcro. Jesús alimenta a más de 5,000. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Como Jesús y los apóstoles estaban en un lugar muy ruidoso y concurrido, no tenían tranquilidad ni para comer. Así que Jesús les dijo: vengan conmigo a un lugar tranquilo para que puedan descansar un rato. Así que se fueron en una barca a un lugar despoblado. Pero muchos lo vieron salir, y como lo conocían, decidieron ir con ellos. De todos los pueblos salió gente corriendo por los caminos y llegaron antes que ellos.
Cuando Jesús bajó de la barca y vio una multitud tan grande, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Entonces se acercó a ellos y comenzó a enseñarles muchas cosas. Como ya se estaba haciendo tarde, los seguidores se acercaron a Jesús y le dijeron: «Este es un lugar despoblado y ya es muy tarde. Haz ir a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y compren algo de comer». Pero Jesús les respondió: «Denles ustedes de comer». Y ellos respondieron: «¿Quieres que para alimentar a tanta gente vayamos y compremos pan por el equivalente a un mes de trabajo de todos nosotros?» Jesús les dijo: «Vayan y vean cuántos panes tienen ustedes». Fueron a averiguar y le dijeron: «Tenemos 5 panes y 2 pescados». Entonces Jesús les ordenó que hicieran sentar a la gente en grupos sobre la hierba verde. Se sentaron en grupos de 50 y de 100. Después Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró al cielo y dio gracias a Dios. Luego partió los panes y se los dio a sus seguidores para que los repartiera. También repartió los 2 pescados entre todos. Todos comieron y quedaron satisfechos. Recogieron 12 canastas llenas de los pedazos de pan y pescado. Los que comieron fueron 5,000 hombres. Jesús camina sobre el agua. Enseguida, Jesús ordenó a sus seguidores que subieran a la barca y se fueran primero que él a Betsaida, al otro lado del lago, mientras que él se despedía de la gente. Después de despedirse de ellos, se fue al cerro a orar. Al atardecer, la barca estaba en medio del lago y él estaba en tierra. Vio que tenían dificultad para remar porque soplaba un viento muy fuerte en su contra. A la madrugada, Jesús llegó caminando sobre el agua e hizo como que iba a pasar de largo. Pero cuando lo vieron caminando sobre el lago, pensaron que era un fantasma y comenzaron a gritar. Todos lo vieron y por eso se asustaron muchísimo. Enseguida les dijo: «Tranquilos, soy yo, no tengan miedo». Entonces se subió a la barca con ellos y el viento se calmó. Estaban completamente fuera de sí, porque no podían entender lo que acababa de ocurrir por la misma razón que no entendieron el milagro de los panes. Su mente no podía captarlo. Jesús sana a mucha gente. Cruzaron el lago hasta llegar a tierra de Genesaret y ataron la barca en la orilla. Tan pronto bajaron la barca, la gente de allí reconoció a Jesús. Entonces corrieron por toda la región y empezaron a llevar a los enfermos en camilla a donde oían que él estaba. Y donde quiera que iba, en las aldeas, en los pueblos o en los campos, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que tan solo los dejara tocar el borde de su manto. Todos los que lo tocaban quedaban sanos. Capítulo 7. La ley de Dios y las normas humanas. Los fariseos y algunos maestros de la ley que vinieron desde Jerusalén se reunían con Jesús. Ellos vieron que algunos de sus seguidores comían con manos impuras, o sea, sin cumplir el ritual de lavarse las manos. Los fariseos y todos los judíos no comen sin antes lavarse las manos, siguiendo el ritual tradicional de sus antepasados. Tampoco comen lo que compran en el mercado sin antes lavarlo. También cumplen muchos otros rituales, como los que tienen que ver con lavar los vasos, las jarras y las ollas. Por eso, los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús: ¿por qué tus seguidores no cumplen con las tradiciones de nuestros antepasados? Comen con las manos impuras. Jesús le respondió: Hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó sobre ustedes. Este pueblo me honra de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. De nada les sirve que me adoren, porque todo lo que enseñan son normas de hombres. Ustedes han olvidado los mandamientos de Dios, solo cumplen tradiciones humanas. También les dijo: vaya manera la de ustedes de convencer a la gente para que siga la tradición de ustedes en vez de seguir el mandamiento de Dios. Moisés dijo: respeta a tu papá y a tu mamá, y el que insulte al papá o a la mamá debe morir. Pero ustedes enseñan que alguien puede decirle al papá o a la mamá: tengo algo que te podría ayudar, pero lo voy a entregar como corbán, que significa mi ofrenda a Dios. Eso significa que ustedes permiten que alguien deje de ayudar al papá o a la mamá. Así, con la tradición que se transmiten unos a otros, ustedes anulan la palabra de Dios y hacen muchas otras cosas como estas. Jesús llamó a la multitud otra vez y le dijo: escúchenme,
todos y entiendan. Ningún alimento que entra en el cuerpo lo vuelve impuro a uno. Es lo que sale del interior lo que lo vuelve impuro a uno. Cuando dejó la multitud y entró a la casa, sus seguidores le preguntaron el significado de la historia. Jesús les dijo: ¿Es que ustedes tampoco entienden? ¿No se dan cuenta de que lo que alguien come no lo puede volver impuro? Porque lo que coma una persona no afecta su manera de pensar, sino que va a su estómago y luego sale a la letrina. Con estas palabras, Jesús daba a entender que ningún alimento está prohibido. Después les dijo: lo que sale del interior de la gente es lo que vuelve impuro a alguien. Porque del interior de la gente, o sea de la mente, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la codicia, la maldad, el engaño, el desenfreno, la envidia, los insultos, la arrogancia y la necesidad. Toda esa maldad proviene del interior y es lo que hace impuro a la gente. Jesús ayuda a una extranjera. Jesús salió de allí y se fue a la región de Tiro. Entró a una casa y no quería que nadie supiera que estaba allí, pero le fue imposible esconderse. Pronto, una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu maligno se enteró de que Jesús estaba en el pueblo. La mujer llegó hasta él y se postró a sus pies. Ella era griega, nacida en Fenicia, Siria. Le pidió que expulsara de su hija el demonio. Jesús le dijo: primero hay que dejar satisfechos a los hijos, porque no está bien darles el pan de los hijos a los perros. Pero ella respondió: es cierto, Señor, pero hasta los perros que están debajo de la mesa pueden comer las migajas que dejan caer los hijos. Entonces Jesús le dijo: qué buena respuesta. Vete tranquila a tu casa, que tu hija ya no tiene ningún demonio. La mujer fue a su casa y encontró a su hija acostada en la cama, y que el demonio había salido de ella. Jesús sana a un sordomudo. Después, Jesús regresó de la región de Tiro y pasando por Sidón, llegó al lago Galilea, atravesando la región de Decápolis. Allí le llevaron a Jesús a un hombre que era sordo y casi no podía hablar. Le rogaron que lo tocara para sanarlo. Jesús se alejó con el hombre para apartarse de la multitud. Le metió los dedos en los oídos, escupió y con saliva le tocó la lengua. Después, Jesús miró hacia el cielo, respiró profundo y dijo: Efatá, que significa ábrete. Enseguida, el hombre pudo oír. Se arregló su defecto de la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les ordenó a los que vieron el milagro que no contaran lo que había pasado. Sin embargo, entre más se les ordenaba, más iban a contarlo. La gente quedó completamente atónita y decían: hace todo muy bien. Hasta puede hacer que los sordos oigan y que los mudos hablen. Capítulo 8. Jesús alimenta a más de 4,000. En otra ocasión, se reunió mucha gente con Jesús y no tenían nada para comer. Entonces, Jesús llamó a sus seguidores y les dijo: me da pesar con esta gente, porque han estado conmigo durante 3 días y no han comido nada. Si los envío a sus casas sin comer, se podrían desmayar por el camino y algunos viven muy lejos. Pero sus seguidores le respondieron: en este lugar despoblado, ¿dónde se va a conseguir comida para tanta gente? Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tienen? 7, dijeron ellos. Luego, Jesús ordenó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes, dio gracias a Dios y los partió. Se los dio a sus seguidores y ellos los repartieron a la gente. También tenían unos cuantos pescaditos. Jesús dio gracias y le dijo a sus seguidores que los repartieran también. La gente comió hasta quedar satisfecha. Al final, los seguidores reunieron 7 canastos llenos de pedazos que sobraron. Fueron casi 4,000 los que comieron los panes y los peces. Después de comer, Jesús los despidió. Luego Jesús subió a la barca con sus seguidores y se fueron hacia la región de Dalmanuta. Piden una señal. Los fariseos llegaron y empezaron a discutir con Jesús. Para ponerlo a prueba, le pidieron que hiciera un milagro para demostrar que era enviado de Dios. Jesús suspiró profundamente, muy molesto, y dijo: ¿por qué pide esta generación una señal milagrosa? Les digo la verdad, no van a recibir ningún milagro. Entonces Jesús se alejó, subió otra vez a la barca y se fue al otro lado del lago.
la levadura de los líderes religiosos. Los seguidores se olvidaron de llevar alimentos, no tenían más que un pan. Jesús les advirtió: tengan cuidado, protéjanse de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Entonces empezaron a decir entre ellos que no tenían pan. Jesús sabía de lo que estaban hablando y les preguntó: ¿por qué dicen que no tienen pan? ¿Todavía no han entendido ni se han dado cuenta? ¿Son así de brutos? ¿Tienen ojos y no pueden ver? ¿Tienen oídos y no pueden oír? ¿Acaso no se acuerdan de los milagros? Cuando partí los 5 panes para alimentar a los 5,000, ¿recuerdan cuántas canastas con pedazos de sobra recogieron? 12, respondieron ellos. Y cuando partí los 7 panes para los 4,000, ¿recuerdan cuántas canastas con pedazos de sobra recogieron? 7, respondieron. Luego Jesús les dijo: ¿y aún así no entienden? Jesús sana a un ciego en Betsaida. Cuando llegaron a Betsaida, le trajeron a un ciego y le pidieron a Jesús que lo tocara. Jesús tomó al hombre de la mano y lo llevó hasta las afueras del pueblo. Allí escupió saliva en los ojos del ciego, lo tocó y le preguntó: ¿puedes ver algo? El hombre levantó la mirada y dijo: veo a la gente como árboles caminando. Entonces Jesús volvió a poner sus manos en los ojos del ciego. Luego el hombre abrió bien los ojos y pudo ver todo con claridad. Había recobrado la vista. Jesús mandó al hombre a su casa y le dijo: no entres al pueblo. Pedro dice que Jesús es el Mesías. Jesús y sus seguidores se fueron a los pueblos de la región de Cesarea de Filipo. Cuando iban por el camino, Jesús les preguntó a sus seguidores: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que uno de los profetas. Les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Entonces Jesús les advirtió que no se lo dijeran a nadie. Jesús habla de su muerte. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre tendría que pasar por muchos sufrimientos y ser rechazado por los ancianos líderes, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Tendría que morir, pero a los 3 días resucitaría. Les dijo todo lo que tenía que pasar, no les ocultó nada, pero Pedro habló a solas con Jesús y comenzó a reprenderlo. Entonces Jesús se dio vuelta, miró a los seguidores y regañó a Pedro diciendo: «Largo de aquí, Satanás. A ti no te preocupan las cosas de Dios, sino las de la gente». Luego, Jesús llamó a la gente y a sus seguidores y les dijo: «Si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo, aceptar la cruz que se le da y seguirme. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda por mi causa y por mi mensaje, la salvará. De nada vale tener todo el mundo y perder la vida. Nadie podrá pagar lo suficiente para recuperar su vida. La gente de hoy en día es infiel y pecadora. Si alguien se avergüenza de mí y de mi enseñanza ante esta gente, entonces yo también me avergonzaré de él cuando venga en la gloria de mi Padre con los santos ángeles». Capítulo 9. Jesús les dijo: «Les digo la verdad, algunos de los que están aquí no morirán sin antes ver el reino de Dios llegar con poder». Jesús con Moisés y Elías. 6 días después, Jesús llevó a Pedro, a Santiago y a Juan a una montaña alta donde estaban solos. Allí, frente a ellos, Jesús se transformó. Su ropa brilló y se puso más blanca que el blanco más puro. Estaba tan blanca como ningún lavandero en el mundo podría blanquearla. Y se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: «Maestro, qué bueno que estemos aquí. Permítenos hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Pedro no sabía lo que estaba diciendo porque él y los otros 2 seguidores estaban muy asustados. Entonces una nube los envolvió y desde la nube se escuchó una voz que dijo: «Este es mi Hijo amado, escúchenlo». De repente miraron a todos lados, pero ya no vieron a nadie. Solo Jesús estaba con ellos. Cuando estaban bajando de la montaña, Jesús les ordenó que no contaran nada de lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron el secreto, pero discutían entre ellos qué significaba eso de resucitar de entre los muertos. Luego le preguntaron a Jesús:
¿por qué los maestros de la ley dicen que Elías debe venir primero? Él les respondió, sí, Elías viene primero para poner todo en orden, pero ¿porque está escrito que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser despreciado? Pues les digo que Elías ya vino e hicieron lo que quisieron con él. Las Escrituras dicen que eso sucedería. Jesús sana a un muchacho. Cuando llegaron a donde estaban los otros seguidores, vieron que mucha gente los rodeaba y que estaban discutiendo con los maestros de la ley. Tan pronto la gente vio a Jesús, quedó muy sorprendida y todos corrieron a saludarlo. Jesús les preguntó, ¿qué están discutiendo con ellos? Uno de entre la multitud respondió, Maestro, te he traído a mi hijo porque está atormentado por un espíritu que no lo deja hablar. Cuando se apodera de él, lo hace caer al suelo, escupe espuma por la boca, le rechinan los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus seguidores que expulsaran al espíritu, pero no pudieron. Cuando Jesús escuchó esto, dijo, Partida de incrédulos, ¿cuánto tiempo más tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Trajeron al muchacho. Cuando el espíritu vio a Jesús, hizo que el muchacho se empezara a convulsionar. El muchacho cayó al suelo, dio muchas vueltas y echó espuma por la boca. Jesús le preguntó al papá, ¿cuánto tiempo ha estado así? Él le respondió, ha estado así desde que era niño. Muchas veces lo ha tirado al fuego o al agua para matarlo. Por favor, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, no digas, si puedes hacer algo, todo es posible para el que cree. Enseguida, el papá del muchacho gritó muy fuerte, creo, ayúdame a creer aún más. Cuando Jesús vio que se estaba reuniendo mucha gente, reprendió al espíritu maligno. Espíritu que has vuelto sordo y mudo a este muchacho, te ordeno que salgas de él y no vuelvas a entrar nunca más. El espíritu gritó, tiró al muchacho al suelo, lo hizo convulsionar otra vez y salió de él. El muchacho estaba tan agotado que parecía un cadáver. Unos decían que estaba muerto, pero Jesús lo tomó de la mano y lo ayudó a ponerse de pie. El muchacho se levantó sin problemas. Cuando Jesús entró en casa y estaba solo, sus seguidores le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús les dijo, esa clase de demonios solo se pueden expulsar por medio de la oración. Jesús habló otra vez de su muerte. Jesús y los seguidores salieron de allí y caminaron por toda la región de Galilea. Él no quería que la gente supiera dónde estaba. Quería dedicarse a enseñarles a sus seguidores y les dijo, el Hijo del Hombre está a punto de ser entregado en manos de los hombres que lo van a matar, pero al tercer día resucitará. Pero ellos no entendieron esas palabras y les dio miedo preguntarle qué quería decir. El más importante. Después llegaron al pueblo de Capernaum. Cuando ya estaban en la casa, Jesús les preguntó a sus seguidores, ¿de qué hablaban ustedes en el camino? Pero ellos se quedaron en silencio porque en el camino estaban discutiendo sobre quién era el más importante. Jesús se sentó, reunió a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el número 1, entonces debe ocupar el último lugar y servir a todos. Luego, Jesús tomó a un niñito, lo puso frente a ellos y levantándolo en sus brazos les dijo, el que recibe a uno de estos niños en mi nombre, también me recibe a mí. El que me recibe a mí, también recibe al que me envió. El que no está en contra está a favor. Juan le dijo, Maestro, vimos a alguien expulsando demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no era uno de nosotros. Pero Jesús les dijo, nadie que haga un milagro en mi nombre va a ponerse después a hablar mal de mí. El que no está en contra nuestra está con nosotros. La verdad es que si alguien les da un vaso de agua porque ustedes son el Mesías, tendrá su recompensa. Jesús advierte sobre el peligro de pecar. Le va a ir muy mal al que haga pecar a uno de estos mis seguidores, a quienes es fácil hacerles daño. Sería mejor que lo tiraran al mar con una gran piedra de molino colgada al cuello. Y si tu mano te hace pecar, córtala. Es mejor perder una parte del cuerpo pero tener la vida eterna. Eso es mucho mejor que tener las 2 manos e ir al infierno. En aquel lugar el fuego nunca termina. Si tu pie te hace pecar, córtalo. Es mejor perder parte del cuerpo pero tener la vida eterna.
Eso es mucho mejor que tener 2 pies y ser echado al infierno. Si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Es mejor entrar con un solo ojo al reino de Dios que tener los 2 y ser echado al infierno. Allí los gusanos que se comen el cuerpo no mueren nunca y el fuego jamás se apaga. Dios les pondrá fuego a todos, como el que echa sal en la comida. La sal es buena, pero si se daña no es posible arreglarla. Así que sean bondadosos y vivan en paz unos con otros.